Buenas noches con todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte. Ahora nos toca hacer el patrón intersticial. A ver un momentito. Bueno, ¿están viendo la diapositiva? Bien, sí, creo que sí, ¿no? Sí se está viendo. Bien, vamos a procurar no demorarnos. A ver un momentito. Bien, antes de empezar lo que son las lesiones intersticiales, ¿no? Vamos a hacer un recordaris de la clase que hizo el doctor Amaro, de lo que es el tórax normal. Es importante conocer la trama vascular pulmonar normal en una placa de tórax, ¿no? Para esto es importante conocer que la perfusión en una placa de tórax es máxima en las bases pulmonares. La ramificación de la trama pulmonar normal es dicotómica y es simétrica. Se ve tanto en el lado derecho del pulmón derecho al pulmón izquierdo. En relación a la localización de la trama vascular pulmonar normal, es central y son mayores en el ilio y en la región periliar, y es de distribución en abanico, o sea, va del ilio hacia afuera. En relación al calibre de los vasos pulmonares, esta disminuye del centro, o sea, desde la zona iliar hacia la periferia. Además, se ramifican en ángulo agudo, divergen hacia la periferia pulmonar, estas se afilan a medida que se hacen divergentes y dejan de ser visibles al aproximarse a los márgenes del pulmón. El mayor calibre de estos vasos pulmonares es en los lóbulos inferiores, que es lo normal, ¿no? Entonces nosotros, cuando estemos en una radiografía de tórax normal, estamos hablando de lo normal, entonces ya tenemos una idea cómo vamos a ver la trama vascular del pulmón. Cuando no hay trama vascular pulmonar, entonces estamos frente a alguna patología. Bien, entonces acá tenemos un esquema bonito, ¿no? Para recordar lo que hemos acabado de hablar sobre la trama vascular pulmonar normal, lo que está representado en el dibujo de la izquierda, ¿no? Donde la perfusión es máxima en las bases pulmonares, lo que estamos viendo acá. La ramificación es dicotómica, simétrica, vamos a encontrarla en ambos lados. La localización es central, son mayores en el ilio, ¿no? Y se va alejando, conforme se va alejando, va adelgazando su calibre. La distribución es una especie en abanico que va del ilio hacia afuera. Y es de mayor calibre de los vasos en los lóbulos inferiores, como ustedes ven acá. Esto es lo normal de encontrar en una trama vascular pulmonar. Y la ramificación, o sea, estos se ramifican en ángulos agudos y dejan de ser visibles conforme se van alejando del ilio, se van alejando, van adelgazando y nunca llegan a la pared del pulmón. Miren acá ustedes ven, se cortan. En cambio, cuando estamos frente a una patología pulmonar, por ejemplo, hay una inversión del flujo, entonces esto mayormente es por un aumento de la presión capilar pulmonar. Entonces, miren, la trama pulmonar está de mayor calibre en los lóbulos superiores, o sea, hay una inversión, ya lo normal ya no existe, como lo estamos viendo acá. Hay una inversión del flujo, después vamos a encontrar un edema intersticial, casi basal, ¿no? Las famosas líneas de Kerlin, las famosas líneas de B de Kerlin que se van a ver cerca del seno costodiafragmático. También se puede acompañar con un derrame subpleural con borrosidad perivascular. Y en algunos casos, cuando hay alguna patología cardíaca, entonces se acompaña con una cardiomegalia. Entonces, ya más o menos tenemos una idea cómo es la vascularización pulmonar en un tórax normal y en un tórax patológico. Ya. En relación a las lesiones intersticiales, sabemos que el intersticio pulmonar se compone de 4 estructuras básicas, normalmente.
Tenemos las paredes alveolares, los septos interlobulares, el espacio subpleural, el espacio perivascular y peribronquial que rodea los vasos y bronquios. Están interconectados y contienen pequeños vasos sanguíneos y linfáticos. La radiografía de tórax normal no permite diferenciar los distintos componentes del intersticio pulmonar. Es bien difícil poderlos demostrar en una radiografía normal. Esto es posible hacerlo con la tomografía de alta resolución. Por lo tanto, las enfermedades intersticiales, también llamadas de enfermedad pulmonar infiltrativa, son más fácilmente diferenciables y mejor evaluadas en una tomografía que con una radiografía normal. Bien, la existencia de enfermedad del intersticio pulmonar da lugar al patrón intersticial, el que vamos a empezar a conocerlo hoy día, porque producen un engrosamiento de uno o más de los 4 componentes del intersticio. Entonces, si no hay patología intersticial, entonces no lo vamos a ver en una radiografía, pero cuando hay, es bien difícil demostrar estos 4 componentes del intersticio. ¿Qué es el intersticio? El intersticio es entonces una red de tejido conectivo formado por las 4 estructuras básicas ya mencionadas y que rodean la vía alveolar e intersticial. En condiciones normales, el intersticio pulmonar no se ve en la radiografía de tórax. Así, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos la patología alveolar? Los alvéolos normalmente no los vemos porque están ocupados por aire, pero cuando el aire sale y es ocupado por líquido, por sangre, por pus, por un tejido patológico, tejido tumoral, entonces recién, ¿no?, vamos a ver los alvéolos y se traducen en una radiografía de tórax porque hay imágenes radiopacas. Entonces, algo similar es lo que vamos a encontrar acá, pero en lugar de encontrar imágenes radiopacas, algodonosas que se ven en el patrón alveolar, acá vamos a ver imágenes intersticiales como que si fueran unas mallas finas, unas mallas así de red de pescar, algo así parecido. Bien, entonces, su afección de este patrón intersticial puede traducirse en un engrosamiento a veces reconocible que vamos a denominar el famoso patrón intersticial. Entonces, la patología intersticial traduce la afección del espacio intersticial del pulmón. El patrón intersticial puede ser ocupado por un edema, por una infiltración de células malignas, por fibrosis o por sangre. El patrón intersticial tiene todos o algunos de los siguientes signos radiológicos. Bien, podemos encontrar un infiltrado de tipo reticular, un infiltrado lineal o un infiltrado nodular. También se puede encontrar en una radiografía, si ayuda bastante, las famosas líneas intersticiales o septales. Existen 3 líneas de Kerley, la A, la B, la C. Vamos a nombrar más que todo la B y la A. La C muy poco se logra ver en las incidencias laterales. Otra característica del patrón intersticial es la imagen de pulmón en panal. Es una característica porque lo vamos a ver imágenes finitas, reticulares, y muchas veces lo confunden con el panal de abeja. También podemos encontrar nódulos que presentan sus contornos o bordes nítidos, bien definidos. Estos nódulos mayormente tienden a sumarse, se suman, pero nunca hacen las imágenes de juntarse, así como se juntan los alvéolos y hacen condensaciones, imágenes algodonosas. Estas no. Estos nódulos permanecen separaditos y más bien tienden a sumarse. Cuando se encuentran con uno se suman, pero nunca se fusionan, así como el patrón alveolar. Es muy diferente los signos radiológicos. También podemos encontrar un engrosamiento de los septos interlobulillares. Otra característica que tiene el patrón intersticial es que no presenta broncograma aéreo.
Estamos viendo las diferencias que hay entre el patrón alveolar, que ya lo hemos visto, con este patrón intersticial. Ya. Bien. En relación a la confluencia de estas lesiones intersticiales, se presentan en forma tardía, muy diferente que el patrón alveolar. El patrón alveolar es rápido. Las imágenes, cómo se presentan en la radiografía. Bien, en relación a las características de las enfermedades pulmonares intersticiales, tienen 3 patrones de presentación. Tenemos la enfermedad intersticial reticular, la enfermedad intersticial nodular y la mezcla de ambas, que es el retículo nodular. La mezcla del reticular y del nodular, tenemos la enfermedad intersticial retículo nodular. ¿En qué consiste la enfermedad intersticial reticular? Esta aparece en forma de una trama de líneas, son líneas que se entrecruzan. Cuando son gruesas y confluyen, forman espacios pequeños quísticos, ¿no? Y en algunos casos tienen una especie de, una forma de panal, de panal de abeja. O por eso que a veces le ponen el término de panal a esta enfermedad intersticial reticular. El otro patrón es enfermedad intersticial nodular. Su mismo nombre lo dice. Esta aparece como un conjunto de micronódulos finitos, radiopacos. Y la tercera es la enfermedad intersticial retículo nodular, que contiene la mezcla de ambas. Tiene tantas líneas como puntitos radiopacos. Y estas 3 son imágenes heterogéneas, están separadas entre sí por áreas visibles de pulmón con una aireación normal. ¿Ve? Acá tiene una aireación normal muy diferente que el patrón alveolar. Para poder nosotros ver el broncograma aéreo, ¿se acuerdan? En una lesión alveolar o una lesión de consolidación o condensación, el broncograma aéreo se tenía que ver en un territorio enfermo. En cambio acá no. Acá es visible estas imágenes en un pulmón que tiene una buena aireación. Bien. Los márgenes de la enfermedad pulmonar intersticial están mejor definidas, ¿ya? A diferencia del patrón alveolar. Vamos a hablar de 3 entidades donde vamos a encontrar el famoso patrón reticular. Tenemos el edema intersticial pulmonar, la fibrosis pulmonar idiopática y el pulmón reumatoide. El edema intersticial pulmonar, se incrementa, mayormente se produce porque hay un incremento de la presión capilar, mayormente cuando estamos frente a una insuficiencia cardíaca congestiva, cuando hay una insuficiencia del ventrículo izquierdo, entonces vamos a encontrar signos radiológicos de edema intersticial, ¿no? Esto es, como habíamos dicho, es un incremento de la permeabilidad capilar, puede haber una reacción alérgica o a la disminución de la absorción de líquido, en el caso cuando hay un bloqueo linfático causado por una metástasis, ¿no? En estos casos vamos a encontrar un incremento de la presión capilar o incremento de la permeabilidad capilar. Bien, acá en este edema intersticial pulmonar nosotros vamos a manifestarnos con cuatro hallazgos radiológicos que son importantes, verlos en una placa. Primeramente, vamos a encontrar la presencia de líquido en las cisuras, tanto en la cisura horizontal como en la cisura menor. También podemos encontrar el manguito peribronquial, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque por la presencia de líquido en las paredes de los bronquiolos, estos se van a hacer evidentes a nivel peribronquial o periiliar. También vamos a encontrar la presencia de derrame pleural, pues mayormente lo vamos a ver en la base del pulmón derecho, y las líneas B de Kerley, que pueden ser, las líneas B de Kerley mayormente se ven en las bases y tienen cercanía con los senos costodiafragmáticos, sobre todo las líneas B de Kerley. Bien, acá tenemos una radiografía de tórax donde estamos viendo, es el inicio de un edema agudo pulmonar. Si ustedes ven, hay una acentuación de la trama broncovascular, sobre todo el ilio derecho está aumentado de tamaño. Otra característica es el corazón grande, hay una cardiomegalia, ¿no? Acá estamos frente a un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza al edema cardiogénico es el agrandamiento de la silueta cardíaca. Después vamos a ver una
inversión del flujo, por eso era importante conocer cómo se ve la trama pulmonar. Acá vemos la trama pulmonar en los lóbulos superiores se ve de diámetro aumentado, en cambio a nivel basal lo vemos filiforme. Y otra característica es reconocer, miren, la trama pulmonar nunca va a la pared, como ustedes ven, ¿no? También estamos viendo que hay una un discreto compromiso intersticial en las bases pulmonares. Bien. Acá y es una cosa grosera, donde estamos frente a una cardiomegalia global y un reforzamiento broncovascular del lado derecho. También estamos viendo que esta insuficiencia cardíaca se está descompensando porque vemos una radiopacidad en la base, ¿no? Miren, se está obturando el seno, está empezando el derrame pleural. Este es un edema agudo pulmonar cardiogénico, pero recién se estaba descompensando. En cambio acá ya vemos que estamos frente a un edema agudo pulmonar cardiogénico, donde lo que prima es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Descompensada. ¿Por qué hablamos de descompensada? Porque encontramos, miren, en la base del pulmón derecho hay ya derrame pleural, el derrame está subiendo por el espacio pleural y está ingresando a la cisura menor. Además, en otra radiografía, bueno, acá no se ve muy nítido, vamos a encontrar, donde estoy señalando con el punterito, vamos a encontrar las líneas B de Kerley, ¿ya? Acá en el ilio izquierdo, ¿no? Vemos las líneas, estas son las líneas A de Kerley. Entonces, son las que se presentan en un edema agudo pulmonar cardiogénico, ¿no? Y también, si ustedes pueden ver a través del mediastino, este es un paciente donde ha tenido una intervención quirúrgica, vemos suturas metálicas que se superponen a la columna, pero están en el esternón. Bien. Acá traigo a colación una clasificación, ¿no? Pero voy a tratar más que todo, ¿no? Todas las entidades que causan edema pulmonar cardiogénico, porque la vez pasada ya tratamos sobre el edema pulmonar no cardiogénico, ahora vamos a hablar de esto para no alargarnos en el tiempo. Dentro de las entidades que causan edema pulmonar cardiogénico, son varias. Tenemos aquellas valvulopatías, sobre todo la estenosis mitral, cuando hay una falla del ventrículo izquierdo, sea crónico o agudo, cuando estamos frente a un infarto del miocardio agudo, o una cardiomiopatía, cuando hay taquiarritmias, en el caso de una hipertensión arterial sistémica o una hipertensión arterial pulmonar o una hipertensión arterial renovascular, en mixomas atriales y cuando hay una sobrecarga hídrica. Entonces, estas son entidades que nos van a llevar, ¿no?, de la mano frente a un edema pulmonar cardiogénico. Acá tenemos en esta radiografía, y miren, la imagen típica en alas de mariposa o en alas de murciélago, que también le llaman, ¿no? Entonces, acuérdense que en este edema, y el corazón grande, este es un edema agudo pulmonar de tipo cardiogénico. En estos edemas de tipo cardiogénico no vamos a encontrar broncograma aéreo, es una característica. En cambio, en el edema agudo no cardiogénico va a haber broncograma aéreo. Acá en las bases vamos a encontrar, ¿no?, como hay una descompensación, una ICC descompensada, aparte del edema, aparte de las imágenes en alas de mariposa, vamos a encontrar las líneas B de Kerley, ¿ya? Como le decía, es importante, este edema agudo, estas imágenes en alas de mariposa, vamos a encontrar acá dos componentes, alveolo intersticial, iliofugal que sale, y una característica importante de este edema, aparte de la cardiomegalia, que mayormente no afecta los apex pulmonares, miren, los vemos libres, y en algunos casos, no en todos, también no va a afectar la base, no llega a la base, salvo si encontramos un derrame pleural. Bien, son características, son hallazgos para que ustedes sepan cómo vamos a encontrar en una radiografía de tórax, qué es lo que vamos a encontrar cuando estamos frente a un edema cardiogénico, ¿ya? Entonces, si es cardiogénico, lo que prima es la cardiomegalia, el corazón está aumentado.
En cuanto a la distribución, por eso es importante conocer los vasos del parénquima pulmonar. Los vasos están aumentados o hay una inversión del flujo. O sea, el diámetro de los vasos está en los lóbulos superiores y en las bases vamos a encontrar el calibre está bien delgadito, filiforme de los vasos pulmonares. En cuanto a la distribución del edema, o sea, la distribución, las imágenes en alas de mariposa, mayormente el edema es central y simétrico. Y el compromiso pleural es que se va a acompañar de derrame pleural. Vamos a encontrar las líneas sectales de Kerley, sobre todo la línea B, a la altura del seno costodiafragmático. Y no hay broncograma aéreo, a diferencia del edema no cardiogénico, que sí hay broncograma. Bien, vamos a ir pasando. Acá tenemos un edema agudo pulmonar no cardiogénico a la izquierda y acá tenemos un edema agudo pulmonar cardiogénico. Entonces acá en el no cardiogénico no hay cardiomegalia, vemos las líneas, las imágenes en alas de mariposa, no hay inversión de la trama vascular, no hay tampoco, no hay las líneas de Kerr, no hay derrame. Podemos encontrar broncograma aéreo. En cambio, en este edema agudo pulmonar cardiogénico, encontramos una leve cardiomegalia, puede ser leve, moderada o severa cardiomegalia, o encontrar un corazón globuloso. Después encontramos, hay un edema intersticial, encontramos acá las líneas de Kerley, las líneas B de Kerley, ¿no? Al menos todavía no hay compromiso, no hay derrame pleural, y acá estamos viendo las líneas A de Kerley, lo que señala la flecha. Estas son las líneas A de Kerley. Bien. ¿A qué llamamos líneas de Kerley? Tanto que estamos mencionando, ¿no? Estas se deben a engrosamiento de los septos interlobulares por un infiltrado edematoso, o puede ser neoplásico, o por procesos inflamatorios. Acá tenemos las líneas, desde el círculo amarillo tenemos las líneas A de Kerley. Estas son finas, delgadas, van de 2 a 6 centímetros, ¿no? Y se dirigen hacia los cilios pulmonares y no contactan con la pleura. Miren, mayormente se quedan acá y no llegan a la pleura. Estas se distribuyen en los campos superiores, por debajo de las clavículas. En cambio, las líneas B de Kerley, que son estas de acá, estas son finas líneas cortas, son de menor longitud que las líneas A, van de 2 a 3, a veces la literatura menciona hasta 4 centímetros de largo, son perpendiculares a la pared o a la pleura del tórax y se observan en la cercanía del seno costodiafragmático, puede ser derecho o izquierdo. Miren acá también estamos viendo las líneas B de Kerley y estas de acá son las líneas A de Kerley. Bien, entonces acuérdense que un edema agudo pulmonar cardiogénico es importante, ¿no? Encontrar las líneas de Kerley, la inversión del flujo o de la trama vascular, encontrar el edema en las imágenes en alas de mariposa y la cardiomegalia. A ver un momentito. Bien. Acá, bien evidente, tenemos las líneas B de Kerley, cerca al seno costodiafragmático. Miren acá, las líneas B de Kerley, que se acompañan un edema agudo cardiogénico. En este esquema demostramos mucho mejor cómo vamos a ubicar las líneas B de Kerley. En cambio acá, más magnificado, tenemos las líneas A de Kerley de 2 a 6 centímetros de longitud. En el esquema como se logra ver. Acá también estamos frente a un patrón intersticial. Este es un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Miren la cardiomegalia. Acá, si ustedes ven las sombras ciliares, hay un desflecamiento iliar, miren. Hay como una congestión, ¿no? Vemos ligerito se logra ver acá las líneas A de Kerley. Y acá en las bases, las líneas B de Kerley, y hay una leve radiopacidad basal, sobre todo en la base del pulmón
derecho, ¿no? Está empezando un proceso pleural. Además de la cardiomegalia, estamos viendo el botón aórtico está con placas de ateroma calcificada, una aortoesclerosis. Acá tenemos también un edema agudo pulmonar cardiogénico. Este es un paciente con una cardiomegalia a expensas del ventrículo izquierdo. Completamente el ventrículo izquierdo está prácticamente, no deja evaluar la base del pulmón izquierdo, ¿no? Ahí también vemos el botón aórtico, está calcificado, es una aortoesclerosis. Hay una ligera congestión broncovascular. Encontramos en la base del pulmón derecho las líneas B de Kerr, estas imágenes lineales que son perpendiculares a la pared del tórax, y vemos que este paciente tiene un marcapaso unicameral, ¿no? De la máquina sale un cable que ha ingresado por la subclavia izquierda, pasa el mediastino y entra a la vena cava superior, desciende, no desciende, pasa la aurícula derecha, sigue hasta llegar al ventrículo derecho, es donde ahí queda el electrodo. Ahí empieza su trabajo del marcapaso. Acá vemos magnificadas las líneas B de Kerlin. En relación al patrón intersticial destructivo, que también vendría a ser una fibrosis, pero ¿por qué le llaman patrón intersticial destructivo? Porque hay una pérdida completa de la arquitectura sinar, completamente se pierde, ¿no? Entonces, cuando hay una destrucción muy significativa, se lesiona completamente el intersticio y hace que aumente de grosor. Vamos a encontrar un pulmón fibrótico, un pulmón con una disminución del volumen pulmonar. El paciente va a tener problemas para respirar. También se acompaña con la presencia de espacios quísticos. Estas imágenes quísticas son pequeñas, son irregulares, de pared gruesa y de tamaño variable. Predominantemente la vamos a encontrar en las áreas periféricas. Como les había dicho, completamente disminuye el volumen pulmonar, ¿no? Y va a haber una distorsión de la vascularidad pulmonar. Tomográficamente nos va a ayudar bastante para reconocer estas imágenes, estos pequeños quistes, ¿no? Estos espacios quísticos, esta destrucción de la arquitectura sinar. La tomografía nos va a ayudar bastante, sobre todo cuando estamos frente a estadios tardíos, estadios ya finales de la destrucción del pulmón. Y cuando estamos frente a esos estadios finales, mayormente se le denomina al pulmón en panal o pulmón en estadio final. Otra característica de esta destrucción de la arquitectura pulmonar es que también se acompaña de bronquiectasias, pero las bronquiectasias a veces no los vamos a ver en una placa normal, por eso es que la tomografía nos ayuda a diferenciar de la destrucción causada por esa fibrosis y poder reconocer las bronquiectasias. Acá, por ejemplo, tenemos un tórax que aparentemente no muestra mucho daño del intersticio pulmonar, ¿no? Vemos imágenes finas, reticulares, sobre todo en la base, en el tercio medio y en la base del pulmón derecho. El corazón está aparentemente normal, parcialmente ahí el botón está calcificado, y hay un patrón intersticial, no un intersticio, miren, pequeños quistes chiquititos en la base, de ambos pulmones. Y miren la atrocidad que vemos en esta tomografía axial, miren, ¿no? El intersticio, hay una malla intersticial completamente, encontramos microquistes chiquitos, ¿no? que tienen el aspecto de un panal de abeja, y están mayormente son basales o periféricos. Bien, acá tenemos también, estamos frente a dos cortes tomográficos, tomografía axial, de alta resolución, si se puede, si es que tenemos buenos equipos, ¿no? Encontramos áreas reticulares, ¿no? Y imágenes de panalización disperso completamente en ambos campos pulmonares, y la distribución es periférica, pero predominio basal. En este otro paciente también estamos frente a una fibrosis avanzada en estadio terminal. Miren la panalización, hay una
áreas extensas de pequeñas imágenes quísticas, ¿no? A veces son de pared delgadita que pues, se pueden romper y producir, ¿no? Se unen y forman más quistes grandes o pueden formar neumatoceles o llegar a un neumotórax, una complicación ya severa de la fibrosis avanzada, del estadio terminal. También acá podemos encontrar en estas imágenes en la base también la presencia de bronquiectasias. Bien. En relación al pulmón reumatoide, mayormente si hablamos de pulmón reumatoide hay que tener cuidado. Tenemos nosotros familiares que tienen artritis reumatoide y con larga data ellos consumen corticoide, ¿no? Entonces, cuando el paciente con la dama, mayormente somos mujeres las que sufrimos de artritis reumatoide, estamos con un médico reumatólogo, entonces el reumatólogo tiene que saber usar el corticoide. Mayormente el paciente con artritis reumatoide es un paciente ya crónico, ¿no? Y en ellos hay que tener cuidado, hay que cuidar sus pulmones porque anualmente tienen que tomar una placa de toras para evitar, ¿no? En qué momento el paciente que tiene corticoides en tratamiento de largo tiempo pueden hacer fibrosis pulmonar. Y si empieza a desencadenarse y verse en una placa normal, una fibrosis en una paciente con artritis reumatoide, entonces el médico tiene que bajar la dosis o ver la forma de de reemplazar el corticoide con otro producto que no dañe el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, en el pulmón reumatoide, ¿qué es lo que vamos a encontrar radiológicamente? Vamos a encontrar tres signos. Podemos encontrar derrame pleural, que es en un solo lado, en una base del pulmón. Después vamos a encontrar el patrón intersticial, lo que le llamamos la fibrosis, ¿no? Que puede ser un patrón reticular, un patrón retículo micronodular, y mayormente ese es a nivel de las bases. Y los famosos nódulos. Estos nódulos son ya imágenes grandecitas, como su nombre lo indica, un nódulo que no pasa los 3 centímetros, y muchas veces se confunden como cuando no tenemos el antecedente que el paciente tiene artritis reumatoide, esos nódulos en la placa de tórax nos confunde con un nódulo solitario o con un nódulo de aspecto metastásico, porque vamos a encontrar varios pequeños nódulos, como que si fueran en suelta de globos. Y otra característica de estos nódulos en un paciente con pulmón reumatoide es que estos nódulos les llama también nódulos necrobióticos. ¿Por qué? Porque en algún momento van a sufrir necrosis en el centro, ¿no? Van a sufrir cambios, se van a degenerar, van a alterar sus características normales. Ya no van a ser nódulos simples, sino que van a ser nódulos complicados. Acá, por ejemplo, ese es un paciente con artritis reumatoide y aparte del patrón intersticial que ustedes ven en el fondo, en ambos pulmones, vemos que ha hecho un derrame medio basal izquierdo. En este otro paciente no tiene derrame, pero vemos una fibrosis, un patrón reticular amplio en ambos pulmones con disminución del volumen pulmonar en el lado derecho. No hay cardiomegalia, incluso la ventilación es menor porque contamos los arcos costales 1, 2, 3, 4, 5. Con ajustes se logra ver el sexto, ¿no? Bien. En este otro paciente con artritis reumatoide, miren, acá vemos los nódulos pulmonares, ¿no? A veces son necrobióticos cuando empiezan a necrosarse del centro hacia afuera. Bien, acá tenemos una tomografía de una fibrosis de un paciente con artritis reumatoide. Vemos engrosamientos septales. Hay la panelización que es basal, ¿no? Y es a nivel subpleural. En este otro caso, saliendo de lo que es artritis reumatoide, esta es una base del pulmón derecho donde el círculo y todo lo que está también dentro o fuera del círculo, estamos frente a un patrón reticular. Miren, esta es una red finita, ¿no? Pequeños quistes que se unen con el otro y están separados por tabiques, son imágenes delgaditas, ¿no? La imagen, ese es uno de los signos del famoso patrón intersticial o las lesiones intersticiales. En este caso, el paciente era portador de una sarcoidosis avanzada. Acá
vemos más magnificada el tipo de patrón reticular. Miren lo que señalan las flechas, ¿no? Acá vemos un engrosamiento. Esto blanco es un engrosamiento del intersticio intralobular. Y acá vemos los famosos quistes que están separados por pequeñas trabéculas. En cambio, acá es diferente a lo que hemos visto en estas dos diapositivas anteriores. Vemos pequeños nódulos, puntitos radiopacos, blancos, y en el fondo vemos todavía parénquima pulmonar, ¿no? En cambio, acá estamos frente a una metástasis, ¿no? El paciente era portador de un cáncer de tiroides, entonces está dando un patrón micronodular de una metástasis. En este otro caso, estamos frente a un patrón mixto, un patrón retículo nodular. Vean, este patrón mixto retículo nodular es el que estamos ahora acostumbrados a ver en todos los pacientes que están con COVID. Esta es la imagen que se ve. Aparte de ver la imagen en vidrio de lustrado o en el famoso empedrado, ¿no? O las neumonías, ¿no? Las áreas de condensación, ¿no? Entonces, esa es la imagen típica de un paciente portador de COVID. Bien, acá tenemos en una tomografía coronal, vemos, ¿no? También es una enfermedad intersticial, afecta ambos campos pulmonares desde el ápex hasta la base, y el componente es mixto, es retículo nodular. Vemos finas líneas con pequeños micronódulos dispersos en ambos campos pulmonares. En relación al patrón intersticial nodular, que estamos dentro del espectro de lo que son lesiones intersticiales, estas imágenes nodulares son pequeñas, son opacidades pequeñas, son redonditas, con márgenes bien definidos y tienen una distribución uniforme, y el tamaño más o menos es de 5 milímetros y son de forma homogénea, son imágenes radiopacas, homogéneas, pequeñas, como les estoy diciendo, y bien definidas. Estos nódulos intersticiales tienen dos causas fundamentales. Una es a través de unas enfermedades granulomatosas, y segundo, que puede ser causada por una diseminación hematógena de tumores malignos, ¿ya? Si es una enfermedad granulomatosa, por ejemplo, hay que pensar en una tuberculosis miliar. Y si es una causada por una metástasis, mayormente las metástasis son hematógenas a pulmón, y entonces vamos a encontrar estas pequeñas opacidades redondas, radiopacas. Y la combinación de los nódulos intersticiales y nódulos alveolares es posible encontrar en una entidad, ¿ya? Especialmente cuando estamos frente a los famosos granulomas. Estos se pueden diseminar a través de la vía respiratoria o por vía hematógena. Nosotros vamos a encontrar en una enfermedad granulomatosa, vamos a encontrar tantos nódulos, como sea, nódulos intersticiales o nódulos alveolares. Vamos a encontrar ambas, una mezcla de ambas cosas en un pulmón. Por eso es que ahorita ya estamos juntando tanto el patrón alveolar como el patrón intersticial, y eso lo vamos a encontrar en enfermedades. Cosa increíble, pero se ve. Y para eso ya estamos nosotros reconociendo cuáles son las entidades que dan lesión alveolar y cuáles son las enfermedades que dan patrón intersticial. Por ejemplo, acá tenemos los pequeños nódulos, miren, a veces alguna literatura dice de 3 a 5 milímetros, acá los vemos los nódulos, pequeños nódulos o micronódulos de distribución difusa. Acá, por ejemplo, podemos poner una tuberculosis miliar, que es de diseminación hematógena, y la distribución es bilateral, simétrica, y con tratamiento desaparece. Acá tenemos, miren, son pequeñas opacidades nodulares, bien pequeñitas, como puntitos, de distribución difusa en ambos pulmones, y sobre todo vamos a verlos en los tercios medios y en las bases, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Acá igual tenemos dentro del patrón intersticial los famosos nódulos. Este es paciente portador de una sarcoidosis, ¿no? Miren, ¿no? Aquí hay que hacer el diagnóstico diferencial de una tuberculosis miliar con la sarcoidosis. Incluso los ilios están
los cilios están aumentados de tamaño, están congestionados. En este otro caso, miren, vemos, esta es la placa de tórax y esta es la tomografía del mismo paciente. El paciente era portador de un cáncer de estómago. Entonces vemos esta metástasis micronodular bilateral. Y tomográficamente lo estamos demostrando. Estamos dentro del patrón intersticial, pero de tipo nodular. En este otro caso vemos que ya no son micronódulos, miren, son unos nódulos que más o menos llegan a 2.5 a 3 centímetros de diámetro. No pasa, no llegan a 4 centímetros, porque si no ya no serían nódulos. Vean, distribución bilateral. Acá hay hay un edema de la sombra del ilio derecho. Y viendo acá, vemos, es el mismo paciente. Este paciente tenía un cáncer de colon, había hecho metástasis a pulmón, y vemos acá las imágenes. En la tomografía vemos los pequeños nódulos. ¿Bien? ¿Están atentos? ¿Están con sus computadoras, chicos, y su cafecito al lado? Bien. Sí, doctora. Ya, con su cafecito para el frío. Bien, continuamos. Ahora entramos a lo que llamamos enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el famoso EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Empezamos con una definición breve. El EPOC es la obstrucción bronquial general, persistente e irreversible de las vías respiratorias. Estas se caracterizan por el aumento de la resistencia al flujo aéreo en la expiración. Este EPOC es irreversible, o sea que no hay tratamiento. Esto va avanzando y puede causar la muerte. Puede haber daño de los alveolos, daño de los intersticios. ¿Ya? Entonces, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica comprende el enfisema, la bronquitis crónica, otras enfermedades que se asocian o pueden asociarse a obstrucción bronquial crónica, sobre todo en la expiración pulmonar. Tenemos el asma, las bronquiectasias y la fibrosis quística. Entonces, dentro del EPOC, vamos a hablar sobre el enfisema pulmonar. Es una dilatación crónica, progresiva y reversible, con atrapamiento aéreo que afecta a los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales, y hay una destrucción de la pared alveolar. Mayormente no cursa con fibrosis activa. Esa es una característica del enfisema. Hay algunos libros, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque también dentro del enfisema meten a la acidosis metabólica, o también meten al asma o a la bronquiolitis infantil. Entonces, estas tres entidades no tienen relación con el enfisema pulmonar, porque el enfisema es irreversible, destruye. En cambio, la acidosis metabólica, el asma o la bronquiolitis infantil se dan en el momento. Mayormente cuando hay cambios de clima, el paciente tiene su asma, se incrementa, pero tiene tratamiento, y a veces cuando el niño crece con la natación, le enseñan a nadar, entonces el asma desaparece, y así sucede con estas otras entidades. Entonces estas entidades no hay que incluirlas dentro del enfisema pulmonar, no tienen nada que ver con el enfisema. Bien, entonces acá tenemos, hablando del enfisema pulmonar, acá tenemos un tórax enfisematoso. Miren, entonces, ¿qué vamos a encontrar en este tórax enfisematoso? Encontraremos varios signos. De acá que hemos mencionado un montón, vamos a encontrar algunos. Primeramente vemos un pulmón demasiado negro. Hay una hiperclaridad bilateral. Entonces, esta hiperclaridad bilateral me dice que está atrapando aire. Atrapa en la expiración, no puede botar el aire. ¿Qué pasa después? Va a haber una disminución de la vascularidad pulmonar. No vemos los vasos, están disminuidos. Miren con el corazón es alargadito, delgado, ¿no? Es estrecho,
pequeño y también le llaman corazón en gota. ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, la horizontalización de los arcos costales posteriores tienen tendencia a hacerse horizontales y hay un ensanchamiento de los espacios intercostales, están separados. ¿Qué más vamos a encontrar? Vemos, si contamos los arcos costales, vamos a contar hasta el 12º arco costal, o sea que hay una hiperclaridad con una hiperinsuflación pulmonar. También vamos a encontrar que los diafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, están aplanados, están planos. Y el seno costodiafragmático, sea el derecho o sea el izquierdo, en relación con la pared del tórax forma un ángulo de 90 grados. Otra característica, vamos a encontrar un tórax en tonel, un tórax ancho, demasiado ancho, que eso lo vamos a ver en una lateral. Va a haber un incremento del diámetro antero-posterior. En relación a la excursión diafragmática, este es patológico porque está disminuido. Normalmente, la excursión diafragmática es de 5 a 10 centímetros, y acá lo vamos a encontrar patológico de 3 centímetros. Bien, en relación a las arterias pulmonares centrales, estas están dilatadas por aumento de la resistencia vascular pulmonar e hipertensión subsiguiente. Bien, acá tenemos una placa de tórax en frontal y una lateral. Entonces, este es un paciente con enfisema pulmonar. Acá vamos a ver una hiperclaridad de los campos pulmonares. Los vasos no se van a ver, ¿no? Y acá en esta lateral vamos a ver de atrás hacia adelante el espacio retroesternal está incrementado más de 3.5, lo normal es 3.5, acá lo vamos a encontrar más, quizás 5, quizás 6 centímetros de separación. Después miren el tórax en tonel, miren, tienes un tórax en tonel, el diámetro antero-posterior está aumentado de este tórax en lateral. En las bases vemos aplanamiento de los diafragmas. Miren el corazón es delgado, alargadito y tiene el aspecto en una gota, corazón en gota a veces le llaman. Bien, acá también tenemos este paciente, bueno, no se ve muy bien, pero de fondo tenía una fibrosis, pero acuérdense que el enfisema no tiene relación con la fibrosis. Ya. En este caso tenía otra enfermedad agregada a este enfisema. Lo que sí era un paciente fumador pesado, ya de edad, ¿no? Y encontramos los signos radiológicos del famoso enfisema pulmonar. La hipertransparencia, el aplanamiento de los hemidiafragmas, tanto del derecho como del izquierdo. Hay una angulación de 90 grados del seno con la pared del tórax. Hay ensanchamiento de los espacios intercostales y hay una tendencia a que los arcos costales posteriores se hagan horizontales, ¿ya? Entramos a la otra enfermedad del EPOC, que es la bronquitis crónica. En esta época de frío, ¿no? Muchos sufrimos de bronquitis crónica, ¿no? Y con el cambio de cuando entramos a verano desaparece la bronquitis, podemos comer nuestros helados, nuestras raspadillas, ¿no? Entonces vamos, ¿qué es la bronquitis crónica? Esta se define como episodios repetidos de inflamación bronquial con un aumento de secreciones. Mayormente las secreciones es el moco que está dentro de los bronquios, ¿no? En algunos casos, paciente con bronquitis crónica se le toma la placa, vemos una placa normal, o podemos encontrar una característica de un pulmón sucio. Estos son algunos hallazgos que se pueden ver, ¿no? En un paciente con bronquitis crónica. Por ejemplo, vamos a encontrar a nivel del ilio, acuérdense que en la sombra iliar vamos a encontrar tanto el vaso que se ve opaco y el bronquio. O sea, eso le llama imágenes en gemelos o en anteojos. Pero ¿qué pasa con la bronquitis crónica? Sus paredes, tanto del bronquio, que tiene aire, vamos a ver, pared gruesa, y del vaso, que tiene sangre, que se ve opaco, lo vamos a ver su pared gruesa. Entonces es una característica de la bronquitis crónica, que se puede ver en una placa. Otra característica es que vamos a ver a nivel de las regiones paracardíacas, vamos a ver el bronquio, la pared del bronquio gruesa, bien gruesa. Si está con aire lo vamos a ver, y si está con moco no vamos a poder ver el bronquio.
Y una característica es que hay una diferencia. El calibre del bronquio es mucho de más calibre que la del vaso. La del vaso lo vamos a ver delgado. Otra característica que vamos a encontrar esas líneas intersticiales, mayormente lo vamos a ver difusas en todo el pulmón o en las bases, y a esto le llaman el signo del tórax sucio, que se caracteriza, ¿no?, en la bronquitis crónica. Muy pocas veces, a veces no nos fijamos mucho en las bases en un paciente con bronquitis, pero podemos encontrar un derrame subpulmonar, la presencia de líquido entre el pulmón y el espacio pleural. Y esto conlleva a que haya una obturación del seno costodiafragmático. Entonces acá ya en este esquema, en esta diapositiva que acabo de poner, hemos desmenuzado algunos de los signos a través de ese esquemita que acabo de pasar, ¿no? El signo del manguito que da el grosor del vaso y del bronquio que lo hemos visto, la imagen en tórax sucio, que son un infiltrado intersticial, o son opacidades mixtas, difusas, irregulares, ¿no? Otra característica es que la bronquitis produce atrapamiento de aire en la expiración, entonces va a confundirse también como que si viéramos un tórax de un paciente enfisematoso. Vamos a encontrar algunas características en la bronquitis de enfisema, ¿no? También va a haber un aumento de la trama broncovascular en las bases. Y las arterias pulmonares están tortuosas, pero es bien difícil verlas en una placa de tórax. Para poderlas ver tendríamos que ir a una tomografía, pero para ir a una tomografía, para diagnosticar bronquitis crónica, no, eso lo hacemos con la clínica y con una plaquita de tórax y evaluarlo, darle su antibiótico si es que hace una complicación, una neumonía, ¿ya? Y si el paciente es portador de una bronquitis recidivante crónica bien severa, entonces ahí vamos a encontrar fibrosis peribronquial con un patrón intersticial, sobre todo en las bases de los pulmones. Como habíamos dicho que también en la bronquitis crónica también podemos encontrar algunos signos radiológicos de enfisema pulmonar. ¿Cuáles son esos signos? Podemos encontrar dilatación de las arterias centrales, aplanamiento del diafragma con ensanchamiento del espacio retroesternal. Bien, acá tenemos, este es un paciente portador de una bronquitis, acá lo vemos más magnificado, entonces estamos viendo, ¿no?, un pulmón, el famoso tórax sucio, ¿no?, a predominio medio basal. Miren, acá en las bases estamos viendo los bronquios, se logra ver los bronquios, acá lo vemos más magnificado, el patrón lineal, vemos las paredes de los bronquios gruesos, acá los vemos con aire porque no está con moco, si estuviera con moco los vamos a ver opacos. Acá vamos a ver imágenes tubulares, que es propio de los bronquios que se ven de pared gruesa, ¿no?, con poco de secreción. Aquí se ve que hay poco de secreción. La otra entidad es el asma bronquial. Igual que la bronquitis crónica, a veces el paciente viene a emergencia todo asmático que no puede eliminar el aire, se lo ausculta, se lo encuentra sibilante, parece que tiene una jaula de pajaritos dentro de los pulmones, ¿no? Y se le toma la placa y vemos que es una placa normal, pero sí está con toda la sintomatología. Entonces, ahí es importante, ¿no?, saber cuáles son las causas que ha producido el asma. También hay agentes que producen el asma, ¿no? ¿Cuál es el concepto del asma bronquial? Es una enfermedad común de las vías respiratorias. Se caracteriza por episodios paroxísticos de disnea, tos y sibilancia. Entonces, mayormente a nivel de los bronquios va a haber una hiperactividad de las vías aéreas frente a diferentes estímulos. Esos estímulos pueden ser alérgicos, por ejemplo, hay algunos que son alérgicos al polvo, otro a la humedad, entonces esos pueden desencadenar el asma bronquial, ¿no? O alguna infección o sustancias tóxicas o sustancias físicas pueden causar que el paciente que sufre de asma nuevamente haga una crisis asmática. Bien, habíamos dicho dentro de los signos, ¿no?, que si toma una placa de tórax puede encontrar, ¿no?, una placa normal. O
veo un tórax de aspecto enfisematoso porque hay atrapamiento de aire, o sea, se está comportando como que si fuera un enfisema, pero que no lo es. También vamos a encontrar ensanchamiento de los espacios intercostales, descenso y aplanamiento de los semidiafragmas, una hiperinsuflación e hipertransparencia pulmonar, aumento del espacio retroesternal. Tamaño cardíaco es normal, no vamos a encontrar un corazón en gota, que es lo característico del enfisema, ¿no? Los vasos pulmonares están normales y vamos a encontrar cuando el cuadro es crónico, un tórax en campana. Cuando existe complicaciones del asma bronquial, ¿no? Entonces hay taponamiento de los bronquios por demasiada secreción de moco. Entonces ahí podemos encontrar una telectasia obstructiva o una neumonía, una consolidación, una condensación del espacio aéreo, entonces encontramos focos de neumonía. Son las complicaciones del paciente asmático, ¿no? Y si es un paciente con larga evolución, ¿no? Tiene años de asma, entonces vamos a encontrar engrosamiento de la pared bronquial o también a esto se agrega la presencia de bronquiectasias. Entonces, tomográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya no a través de una radiografía, pero a través de la tomografía. Vamos a encontrar, vamos a ver mucho mejor el engrosamiento de la pared bronquial. También podemos ver el estrechamiento de la luz bronquial. Vamos a encontrar las bronquiectasias, la perfusión en mosaico y el atrapamiento aéreo en la exploración expiratoria. Entonces, estos son algunos signos que se encuentran tomográficamente. Acá tenemos, miren, esta es una dama, ¿no? Que está con su crisis asmática, entonces encontramos una hipertransparencia bilateral, acentuación de la trama broncovascular, miren a nivel de las sombras ciliares, hay un ensanchamiento entre costilla y costilla, ¿no? Y hay una horizontalización, ¿no? De ellas mismas, ¿no? Casi se comporta como un enfisema, pero hay que hacer la diferenciación, no es un enfisema. Acá el paciente está con una crisis de asma. Acá tenemos otro, miren, la horizontalización de las costillas es más evidente. Este es un varón de 44 años con asma bronquial. La hipertransparencia, hay una acentuación de la trama broncovascular que es una congestión, ¿no? Y después encontramos descenso y aplanamiento de los semidiafragmas. Y es importante, chicos, que toda radiografía de tórax debe de incluir los senos costodiafragmáticos. Acá, por ejemplo, no incluyó en la imagen, estaba cortada. ¿Y cuáles son las complicaciones del asma? La impactación de moco puede causar la telectasia, acá la tenemos debajo. Puede causar las complicaciones del asma, es una neumonía, puede haber una neumonía bacteriana, o un neumotórax que es poquito lejos, o un neumomediastino. Entonces, tenemos 5 complicaciones del asma bronquial. Acá tenemos pacientes, estas placas, pacientes con asma bronquial, miren, acá hay que hacer el diagnóstico diferencial con el enfisema pulmonar. La otra entidad es las bronquiectasias. Estas bronquiectasias son dilataciones irreversibles, anormales, crónicas de los bronquios medianos y pequeños. Afecta a un área limitada del árbol bronquial. Nunca la bronquiectasis afecta a todo el pulmón. Puede ser un segmento, ¿no? Donde una vez que se ha visto en la placa de tórax, se hace la tomografía, se ubica bien qué tipo de bronquiectasias es, y ahí entra el cirujano broncovascular a sacarle ese pequeño lóbulo donde está la bronquiectasias, ¿ya? Porque estas bronquiectasias se hacen neumonías recurrentes a repetición, y después esta bronquiectasia es acúmulo de moco, y que destruye esos bronquiolos medianos, por eso que es irreversible. Entonces, en estos casos el tratamiento es quirúrgico, no obedece a tratamiento médico. ¿Dónde mayormente se localizan las bronquiectasias? Mayormente son posterobasales, tanto del pulmón derecho como del pulmón izquierdo. Y lo primero que nosotros, cuando estamos frente a un paciente portador de bronquiectasias, es tomarle su plaquita de tórax, en frontal y la lateral, ¿no?
y si se gusta, se hace un poquito penetrada para ver los signos radiológicos. Si se logra ver si es una bronquiectasia de tipo sacular, que es la más agresiva, sacular o quística. Tenemos la varicosa, que es menos, y la cilíndrica, que es la más reversible. Esta de acá, la cilíndrica puede revertir, ¿no? Con tratamiento, pero estas dos de acá tiene que ser tratamiento quirúrgico. En relación a las bronquiectasias quísticas, o también llamadas saculares, estas distorsionan completamente el árbol bronquial y dan terminaciones de aspecto sacular y llenas de secreción purulenta. Ya cuando el paciente tose, bota, el esputo es maloliente, verdoso, ¿no? Una cosa pastosa, se pega como goma, como cola. Bien, acá tenemos las bronquiectasias varicosas. Estas presentan dilataciones bronquiales localizadas en forma de bulbos y se asocian al síndrome de Wigner-James. ¿Ya? ¿Qué es este síndrome de Wigner-James? Esto lo van a ustedes cuando lean las bronquiectasias, van a ver a nivel de las bronquiectasias varicosas este síndrome. Este síndrome mayormente es una patología pulmonar, que se da en la niñez, en la infancia, ¿ya? Entonces, cuando el tratamiento no es el adecuado, entonces supuestamente hay algo silente de este síndrome y aparece en las bronquiectasias varicosas. Por eso que acá lo he puesto entre paréntesis para que más o menos ustedes sepan qué es el síndrome de James. Es una hiperclaridad pulmonar, hay una hipovascularización con atrapamiento de aire causada por una bronquiolitis obliterante que es secundario a un proceso infeccioso pulmonar durante los 8 años de vida. Y esto se ha visto en gente joven, ¿no? Que de por sí empieza con un problema pulmonar algo suave, se va complicando, se le toma la placa, todavía no se ven las bronquiectasias varicosas, entonces hay una hiperclaridad. Entonces se va a ir desmenuzando, se va a ir investigando y se constata de que esta entidad, el paciente lo ha tenido desde la adolescencia, desde que era niño, y se agrega a las varices, a las bronquiectasias varicosas. La otra entidad es las bronquiectasias cilíndricas. Estas afectan los bronquios y producen unas dilataciones. El tratamiento responde al tratamiento médico, por eso que son irreversibles, ¿no? A diferencia de las otras dos, la quística y la varicosa. Acá tenemos una dama y vemos acá la acentuación de los bronquios en la base del pulmón derecho, mayormente son basales para cardíacas, ¿no? A veces un paciente con tuberculosis también podemos encontrar bronquiectasis si se camuflan con las secuelas de la tuberculosis, porque un paciente con TB cicatrizal debuta con hemoptisis y uno piensa, tiene su TB, se ha reactivado la TB. Entonces le toman su placa de tórax, vemos la fibrosis de la secuela. Entonces le hacen la tomografía y en la tomografía recién se ven las bronquiectasias que se han activado, ¿ya? Entonces, y tomográficamente vamos a encontrar, miren, acá vemos las bronquiectasias, son bronquiectasias varicosas. Acá las vemos y acá vemos chiquitas en la tomografía axial. Entonces acá traigo un esquema, ¿no? Cuáles son los tipos de bronquiectasia. Acá tengo el bronquio normal. Esta es la más severa, las bronquiectasias quísticas. Le sigue las varicosas, como varices, y después las cilíndricas. Bien. En relación a la semiología radiológica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Este es parte de un esquema, porque vamos a ver a través de estudios tomográficos los cambios que se pueden encontrar. Acá tenemos en el tercio superior del pulmón derecho tenemos el territorio pulmonar normal. Ya este es normal. Bien, vemos las bronquiectasias cuando están limpias,
¿no? Son de paredes delgadas. Estos son los bronquios delgados. Ya. Entonces, ¿qué sucede cuando la bronquiectasis se está haciendo evidente? Entonces, ya vemos aire, disminuye el aire y vemos un engrosamiento de la pared, de los bronquios. Después vamos a encontrar, ¿no?, que el bronquio está ocupado de secreción. Esta es secreción, esto blanco es secreción, hay aire, entonces eso le llaman el signo de la golondrina o el signo de nido de paloma también le llaman, ¿ya? Y después vamos a encontrar cuando el moco ocupa toda la luz del bronquio, vamos a encontrar como que si fueran nódulos. Y acá vamos a ver, miren, acá tenemos en la región, esta es una placa de tórax en la región basal paracardíaca, es donde mayormente vamos a encontrar, ¿ya?, las famosas bronquiectasias, ¿ya? Acá vemos una mezcla, acá vemos el bronquio con pared gruesa, acá, ¿no? A veces vemos, miren, por ejemplo, este de acá es un bronquio y la base está radiopaca, entonces me dice que es moco. Hay mucosidad, este es el signo del nido de paloma, o el signo de golondrina. Esto es de acá. Bien. Las causas de bronquiectasis, tenemos causas congénitas y causas adquiridas. Es importante, cuando estamos frente a las causas congénitas de cajón, tenemos el síndrome de Cartagener. Sobre todo hay que conocer la tríada de este síndrome. Es sinusitis crónica, bronquiectasis y situs inversus. Esta es la tríada. Después, otra de las causas es la fibrosis quística. Acuérdense que esta es una enfermedad congénita. Cardiopatías congénitas que pueden dar también bronquiectasias. Deficiencia de inmunoglobulinas o la anomalía de Klippel-Feil, que es una anomalía de la columna cervical o toda la vértebra, desde la cervical hasta la lumbar. Secuestro pulmonar, deficiencia de antitripsina, y también la broncomalacia también puede ser una de las causas de bronquiectasias congénitas. ¿Y qué es la broncomalacia? Es una debilidad de los grandes bronquios con estrechamiento de al menos el 50% de la luz durante la expiración, o sea que hay problemas en expulsar el aire. Y hay una obstrucción dinámica que puede provocar hiperinsuflación y atrapamiento aéreo. O sea, todo esto conlleva la broncomalacia, que es una causa congénita de bronquiectasias. En cambio, las adquiridas son todas estas. Ya después ustedes vayan estudiando. Bien. Dentro de los hallazgos radiológicos de las bronquiectasias hemos mencionado, o vamos a mencionar sobre que vamos a encontrar opacidades lineales paralelas. Estos son los bronquios dilatados. Estas opacidades lineales me traduce que vamos a ver los bronquios dilatados de pared gruesa, mayormente paracardíacos, ¿no? Si están pegados al borde derecho, al borde izquierdo del corazón, dan la imagen en vías de tren. Se ven como vías de tren, ¿no? La pared del bronquio gruesa, ¿no? Tanto la pared derecha como la izquierda, cuando están libres, sin moco, los vamos a ver como vías de tren. Pero cuando están con moco ya desaparecen las vías de tren. Bien, va a haber atrapamiento de moco. El afilamiento anormal de los bronquios también se puede ver, pero es con tomografía. Vamos a encontrar la imagen en anillo de sello, que lo que vimos en el dibujo, el anillo radiolúcido de pared gruesa vendría a ser el bronquio, y el sello vendría a ser el vaso, que lo vamos a ver todo grueso, pero radiopaco. También vamos a encontrar las imágenes que antes les enseñé, el nido de paloma, que lo vemos en una placa de tórax, y si es una tomografía lo vamos a ver mucho mejor. Opacidades tubulares u ovoides, que corresponden a los famosos bronquios repletos de moco. Vamos a ver las opacidades, vamos a ver tubos, que es el bronquio grueso, pero radiopaco porque está completamente lleno de moco. Y en estos casos de bronquiectasias, si nos ayudó la placa de tórax, excelente, pero tenemos que completar con la tomografía, porque la tomografía va a dar el lugar exacto, el compromiso, las características que tiene, si es varicosa, si es acular o si es cilíndrica, ¿no? Y eso es indicativo hacer la tomografía porque le va a servir bastante al cirujano cardiovascular cuando está operando
en el acto operatorio. Acá tenemos un esquema, ¿no? Habíamos dicho que son las bronquiectasias mayormente son paracardíacas, ¿no? Acá tenemos las imágenes en raíles, ¿no? El engrosamiento del bronquio, a ojo se ve, pero cuando está con moco se ve opaco, ¿ya? En este otro caso estamos viendo estas imágenes, hay una distorsión, imágenes lineales, este ya se acompaña con una bronquitis crónica, y acá vemos, ¿no? Esta es una broncografía, años atrás se hacía la broncografía, era una cosa fea para hacer la broncografía, fea para el paciente, porque si tenía, la sonda era una sonda nasotraqueal, entraba por la nariz, y si tenía el tabique desviado, puchica, dolía. Si tenía demasiada secreción, empezaba a toser, y mayormente estos pacientes con bronquiectasis tienen de fondo TB. Entonces, tosen y todo lo que tose a uno le cae en la cara, por eso que el médico, el radiólogo tenía que estar como un astronauta, completamente protegida la cara para que no le caiga la flema, no le caiga al toser, ¿no? Las secreciones propias porque tenemos que anular el reflejo tusígeno, ¿no? Se usa en spray corticoide, sea por vía en la úvula o en las fosas nasales, en spray, para adormecer y para que no le moleste cuando estamos introduciendo la sonda por la nariz hacia la tráquea, ¿no? Y hacer perfectamente la broncografía, se usaba Dionosil, era un contraste que ingresaba a la zona donde estaba la bronquiectasia, y si el paciente tosía en ese momento, nos malograba el estudio. Por eso que se tenía que anestesiar bien la zona de la nariz y de la úvula para eliminar el reflejo tusígeno. ¿Ya? Eso se llama broncografía. Y ahora, gracias a Dios, desde que tenemos la tomografía, ya no necesita la bronquiectasia. La bronquiectasia es para que ustedes sepan, ¿no?, cómo era el estudio, ¿no? Y se representaba así, muy bonito el árbol bronquial, se veía los bronquios normales y las patologías de los tipos de bronquiectasias. Y bien bonitos salían los estudios. Bien, acá tenemos también estos esquemas de bronquiectasias. ¿Ve? Acá tenemos las bronquiectasias varicosas, como varices, y estas son las cilíndricas o saculares. Acá tenemos, miren, esta es una bronquiectasia generalizada. Acá vemos tractos, también secuela de una TB. Y acá tenemos estas imágenes en flechita, imágenes quísticas, ¿no? Acá vemos, estos son pequeños quistes. Acá vemos a nivel paracardíaco derecho y a nivel paracardíaco izquierdo, ¿no? Acá vemos líneas que son los bronquios de pared gruesa, ¿no? Las famosas raíles de tren. En estas otras dos imágenes, igual lo que señala la flecha, esta es la imagen en vía de tranvía, ¿no? Es donde vemos el bronquio de pared gruesa, vemos la luz del bronquio, igual acá vemos un pequeño engrosamiento de la pared del bronquio, como que si fuera un pequeño quiste. En estas cuatro imágenes, acá estamos viendo, miren, esta es una imagen en anillo, este de acá es una imagen en anillo. Vemos tanto el bronquio y el costadito está el vaso, ambos de pared gruesa. Acá vemos una imagen quística. Acá estamos viendo también, miren, esta es la imagen en anillo. Y acá vemos las imágenes en rieles de tren, que son paralelas. Miren el bronquio de pared gruesa que está con aire, que todavía se ve. Acá también se ve. Bien. Acá estamos viendo una imagen quística. Acá vemos también algo parecido, con un poco de secreción. Y acá vemos las imágenes en rieles de tren. Tomográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar, ¿no?, en relación a las bronquiectasias? Dilatación bronquial, el signo del anillo de sello, que ya sabemos que el anillo vendría a ser el bronquio de pared gruesa, y el sello vendría a ser el vaso, ¿no? Mayormente están juntos los dos y están cerca a la sombra del ilio, bien el ilio derecho o el ilio izquierdo. También vamos a encontrar lesiones quísticas que pueden estar con o sin líquido o sin secreción mucosa.
Y la dilatación del bronquio de pared gruesa, y lo vamos a ver nítido cuando está con aire, a eso le llaman las vías de tranvía o vías de tren. Acá tenemos este corte tomográfico donde vemos las bronquiectasias quísticas, están agrupadas como que estuvieran en fila, en hilera, ¿no? Están ordenadas. En cambio, acá vemos una distorsión. En esta tomografía axial, completamente hay una distorsión. Esta es una bronquiectasias quísticas, ¿no? Tienen aspecto en racimo. Acá, cerca de la base del pulmón derecho, y acá también, en el racimo, están juntas. Acá también tenemos, miren, una bronquiectasia difusa, tomográficamente, como se ve en las imágenes. Entramos a la fibrosis quística. Esta es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva. Dentro de los hallazgos radiológicos de la fibrosis quística vamos a encontrar una acentuación de la trama pulmonar, y eso es causada por un engrosamiento de las paredes bronquiales que se representa como opacidades de tipo lineal o también opacidades de aspecto redondeadas, mal definidas, que van entre 3 a 5 milímetros de diámetro, y mayormente su localización es entre 2 a 3 centímetros cerca de la pleura. También vamos a encontrar dentro de los hallazgos radiológicos, como vimos anteriormente en algunas diapositivas anteriores, la presencia de bronquiectasias con engrosamiento de la pared bronquial. Cursa con una hiperinsuflación pulmonar y vamos a encontrar áreas de neumonía, áreas de consolidación. Dentro de las complicaciones de la fibrosis quística, sabemos que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Vamos a encontrar, puede complicarse con un neumotórax, un neumomediastino, o también puede haber una neumonía, ¿no? Puede hacer el paciente hemoptisis, hipertensión pulmonar, insuficiencia pancreática. El paciente a veces nunca llega a una talla normal, son de estatura pequeña, o a las finales puede ser un cor pulmonar. Y mayormente esta fibrosis quística, cuando es avanzada y afecta ambos campos pulmonares, ¿no? Tiene que el paciente, el tratamiento a veces es trasplante pulmonar. A veces es bien difícil eso, ¿no? El problema es que llegan a cor pulmonar y mueren los pacientes. No reciben el trasplante pulmonar. Miren, acá tenemos una fibrosis quística. Acá no está tan avanzada, hay una acentuación de la trama pulmonar, hay un engrosamiento de la pared bronquial, presencia de bronquiectasias y una hiperinsuflación, una hipertransparencia pulmonar. Acá tenemos una dama de 39 años que también con fibrosis quística, miren, llegó a una edad, ¿no? Más o menos joven, 39 años, porque a veces llegan a cor pulmonar y fallecen los pacientes. Y acá vemos, ¿no?, que cursa con fibrosis, y las bronquiectasias que vemos acá, estas imágenes de bronquiectasias cilíndricas, igual acá, bronquiectasias cilíndricas, y también finas pequeñas bulas. Acá en una tomografía vemos mucho mejor las bulas, son imágenes, están en el parénquima pulmonar, radiolúcidas, ¿no? Acá no hay parénquima pulmonar, están separadas por un tabique delgadito, miren acá se unen, y se pueden romper y pueden producir neumatoceles, y del neumatocele más amplio es en un neumotórax o un neumomediastino. Y vemos acá las pequeñas bronquiectasias. Igual acá, vamos, paciente con fibrosis quística, vemos, acá vemos impactación de moco, igual acá, aquí las bronquiectasias y la fibrosis quística bilateral. Entramos a la neumoconiosis. ¿Qué son las neumoconiosis? Son enfermedades ocupacionales pulmonares intersticiales causadas por la inhalación, retención y reacción tisular por polvos inorgánicos. Mayormente, como es una enfermedad ocupacional, es la enfermedad de los mineros, ¿no? Aquellos que trabajan en las minas, que trabajan con polvos inorgánicos. Estos mineros, lamentablemente, que tienen una vida corta, ¿no? Y sus chequeos son anuales, ellos tienen un chequeo especial y como están expuestos la fibrosis, las manifestaciones radiológicas no se dan en 1 año, 2 años, se dan después de 10, 20 años de haberse expuesto a estos polvos inorgánicos. Entonces ellos
tienen como un seguro de vida que les da el Estado, porque ellos su dedicación están dentro de los túneles, dentro de las minas. ¿Ya? Su vida es triste de ellos, mueren jóvenes. Una de las enfermedades de la neumoconiosis hay que hablar de la silicosis. ¿Qué es la silicosis? Es la exposición prolongada del polvo de sílice. Y los signos se dan después de 10 a 20 años de haberse expuesto a este polvo del sílice. Vamos a encontrar las imágenes famosas en tormenta de nieve. Son pequeñas imágenes opacas, nodulares, van de 1 a 10 milímetros, ¿no? Y son de distribución media superior, o a veces en media basal. La distribución a veces varía, pero vamos a encontrar estos pequeños nódulos que le llaman el signo de tormenta de nieve. Otra característica que paulatinamente se va a presentar, la famosa fibrosis reticular. Es una fibrosis que va avanzando y se hace de tipo destructiva. Después, otra característica que tiene la silicosis es va a haber agrandamiento de los hilios a nivel periliar o los hilios traqueales o los hilios mediastínicos. Estos crecen y se calcifican y van a dar la imagen típica en cáscara de huevo. Son los hilios, son los ganglios linfáticos, están en las sombras ciliares. Y por la misma fibrosis, ¿qué pasa? Va a haber una disminución del volumen pulmonar. Y otra característica que tiene la silicosis es que puede producir una reactivación de la tuberculosis. Acá tenemos un esquema, ¿no?, de la fibrosis. Tenemos los ganglios iliares, acá están aumentados de tamaño. Estos se calcifican, acuérdense, y forman en la imagen en cáscara de huevo. Y los nódulos, ¿no?, forman la tormenta de nieve, ¿no? También puede haber una fibrosis masiva progresiva con cavidades, ¿no? Estas tienden a cicatrizar y se van hacia la zona del hilio. Bien, acá tenemos, miren, estos son pacientes portadores de silicosis. La distribución es, el signo de la tormenta es bilateral. Vemos a nivel de los hilios las calcificaciones en cáscara de huevo. Igual acá más magnificado. Y miren la imagen en tormenta de nieve. La otra entidad es la asbestosis, el asbesto, ¿no? Esta es muy diferente cómo se presenta radiológicamente. Acá el asbesto debuta por calcificaciones de la pleura, mayormente de la pleura parietal, como también podemos encontrar calcificaciones de la pleura diafragmática, de la pleura mediastinal, del mediastino. Otra característica es que la asbestosis debuta también, podemos encontrar derrame pleural, y lo característico de toda neumoconiosis es la fibrosis de cajón, que es una trama reticular, una trama lineal, las líneas se entrecruzan y forman pequeñas imágenes reticulares o pequeños quistes chiquititos. Otra característica de la asbestosis es que va a haber un leve borramiento del contorno cardíaco o borramiento del hemidiafragma. Otra característica importante de la asbestosis es que conlleva al carcinoma broncogénico o al mesotelioma, y esto es después de una latencia de varias décadas. El paciente puede estar bien tratándose de la asbestosis, tratándose de la fibrosis de fondo, ¿no? Pero a poco tiempo se hace un control. Acuérdense que los controles son anuales y encuentran una masa, una tumoración. Entonces, ahí está, ojo, el carcinoma broncogénito, o a lo mejor el derrame pleural es un derrame de características típicas del mesotelioma. Acuérdense que el mesotelioma, el fibroso, es el más maligno y es el que se presenta en este tipo de pacientes portadores de asbestosis. Acá tenemos en este dibujo muy bonito de la exposición al asbesto. Habíamos dicho las placas, las calcificaciones de la pleura parietal, o de la pleura diafragmática, o también vamos a ver de la pleura mediastínica. Puede debutar con derrame o encontrar un borramiento del contorno del corazón o borramiento del hemidiafragma y una fibrosis. Lo característico de fondo es la fibrosis. Acá miren, este paciente, ¿no?, portador de asbestosis. Tenemos el patrón reticular de fondo. Vamos a encontrar calcificación de la pleura diafragmática, calcificación de la pleura, acá vemos, de la pleura mediastínica. Igual acá miren la calcificación, hasta dónde se va.
En este otro caso está empezando, lo que más característico es el patrón intersticial, ¿no? Patrón intersticial, pequeños nódulos difusos en los 2/3 inferiores. Bien, ¿están atentos, chicos? Ya, con esto terminamos. Sí, doctora. Ah, ya. Doctora. Yeah. Ya, entramos a enfermedad viral, el SARS-CoV-2. Bueno, un resumen vamos a hacer porque ustedes ya tienen bastante conocimiento de esto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo declaró pandemia en el mes de marzo, en el año 2020. ¿Y saben dónde, dónde fueron los primeros casos, dónde hubo este problema, ¿no? En China, en el pueblito de Wuhan. Bueno, eso ya sabemos, una pequeña historia. Entonces, es importante reconocer los patrones, sobre todo los patrones, los signos radiológicos, pero demostrados en tomografía, porque la placa de tórax muy poco ayuda da. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una tomografía de cajón? Una tomografía. Las opacidades en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado también le llaman. Estas opacidades son áreas de opacidad, ¿no? Imágenes blancas que no ocultan los vasos pulmonares, no ocultan los bronquios, ¿ya? Es una característica de la imagen en vidrio esmerilado. Si está la opacidad, a través de esa opacidad yo veo el bronquio y puedo ver también los vasos sanguíneos, ¿ya? Si fuera una acuérdense que también hay condensaciones en estos pacientes con COVID, entonces dentro de esa condensación, dentro de esa neumonía, no voy a ver ni vaso, ¿no? Ni tampoco voy a ver el bronquio, me lo tapa. Bueno, el bronquio sí lo voy a ver, broncograma aéreo, pero no voy a ver el vaso, ¿ya? Otra característica que vamos a ver en una tomografía son las consolidaciones o neumonías, que son áreas de opacidad pulmonar que afectan los alvéolos, ¿no? Bien, vamos a encontrar opacidades lineales, engrosamiento de la pared bronquial, el signo del halo invertido. Esto es una área de opacidad en vidrio esmerilado, rodeado de un anillo concéntrico de consolidación. Muy poco he visto esto. Más he visto las opacidades en vidrio esmerilado, la consolidación, opacidades lineales. Eso es una cosa fea, ¿no? Ver en un paciente con COVID bien avanzado, ¿ya? Y el patrón en adoquín, o también llamado el famoso empedrado, o Gracie Pavin, también lo vamos a ver, que son pequeñas opacidades, ¿no? Que se asocian con las imágenes en vidrio esmerilado. Y acá y tiene una relación, ¿no? Vamos a encontrar un engrosamiento del septo, tanto inter como intralobular. Acá vemos, miren, esta es una tomografía de alta resolución, donde vamos a ver el famoso patrón en empedrado. Miren, como que si fueran piedritas que están en el pavimento. Miren, piedritas, por eso que le llaman en empedrado. Es la superposición de opacidades en vidrio deslustrado que están asociados a engrosamiento de los septos, tanto inter como intralobulares. Vean acá, vean. Acá, en esta tomografía axial, también es un varón con COVID, ¿no? Positivo al COVID-19. Entonces vemos bronquiectasias, áreas de bronquiectasias. Acá vemos la imagen en vidrio deslustrado, que acá también lo vemos, miren, en vidrio deslustrado, acá vemos, ¿no? Y a través vemos los vasitos. Acá vemos un foco de condensación en la língula. Acá miren la placa de tórax. Vemos como un patrón reticular disperso o difuso en ambos pulmones, pero nada más. Pero miren la tomografía, vemos un montón de cosas. Las opacidades, miren, en vidrio deslustrado, acá está. Y también estamos viendo el patrón reticular, como una malla, con pequeños tabiques. ¿Qué es lo que vamos a encontrar a través de una radiografía de tórax? A veces la placa es normal, estando el paciente con COVID positivo, le salió positivo y todavía no tiene la sintomatología respiratoria o tiene una gripe así que está empezando, y la placa de tórax puede ser normal.
Pero esa placa, si al mismo paciente con su placa normal le tomamos una tomografía, ahí sí vamos a encontrar cositas feas, ¿ya? Entonces también podemos encontrar opacidades moteadas o difusas asimétricas del espacio aéreo en estados posteriores. Podemos encontrar opacidades que afectan, opacidades de tipo reticular o de tipo alveolo reticular. Entonces vamos a encontrar una gama de imágenes. Ahí vamos a encontrar tanto imágenes alveolares como imágenes reticulares, y todo esto involucra, ¿no?, al famoso patrón mixto, lo que estábamos hablando, el famoso patrón mixto que lo vamos a encontrar en pacientes con COVID. Y también las consolidaciones retículo-alveolares, que son mixtas. Acá tenemos un paciente con una neumonía viral moderada, donde vemos áreas de consolidación de tipo retículo alveolar, medio basal, bilateral, y acá vemos ya un caso más avanzado, donde la extensión es más amplia, bilateral. Hay tendencia a formar consolidaciones, miren, imágenes alveolares, imágenes mixtas, retículo alveolares en ambos pulmones. Y acá vemos cómo va avanzando la enfermedad en pocos días. En el primer día, miren, aparentemente da la impresión de que fuera un tórax normal, da la impresión. Después, acá al cuarto día vemos esas opacidades en vidrio deslustrado y también se acompaña a un patrón reticular, más en el pulmón derecho. Y acá al sexto día el patrón reticular es más evidente, más grosero, ¿no? Y hay un engrosamiento de los septos. ¿Bien? Hallazgos menos frecuentes, derrame pleural no se ve, derrame pericárdico tampoco, adenopatías mediastínicas, rarísimo de ver adenopatías. Lo que sí se ve es edema de los hilios pulmonares, hay un ensanchamiento de las sombras ciliares por edema. Cavitación no vemos, el signo del halo tampoco, neumotoras menos. El tromboembolismo pulmonar, rarísimo de verlo. El patrón de neumonía organizada, donde vamos a ver el signo del halo invertido, se ve muy poco. O sea, prácticamente estos signos que estoy mencionando no se ve. Más bien, complicaciones que se pueden dar en un paciente con COVID cuando está entubado, ¿no? Lo entuban, le ponen el tubo endotraqueal, ¿no? El tubo va hacia la carina, o le ponen hasta adentro. Mayormente cuando colocan un tubo endotraqueal debe estar de la carina a unos 3 centímetros de separación. Esto lo meten y a veces entra al bronquio derecho o al bronquio izquierdo, entonces uno se ventila más y el otro hace atelectasia. Esa es una complicación cuando colocan mal el tubo endotraqueal. O lo otro, colocan mal la vena cava, el catéter venoso central, entra por la subclavia y lo ponen a la mala. ¿Qué pasa? Causa un hemotórax, y lo vemos en la radiografía, una radioopacidad adyacente al catéter venoso, o vemos un neumotórax o un neumomediastino. Mayormente se ven enfisemas celulares. Qué feos enfisemas, ¿ya? Entonces, esas son las complicaciones famosas iatrogenias, no por la enfermedad, sino causadas por el médico, ¿ya? Y las conclusiones. La tomografía ha demostrado ser una técnica de imagen con muy buenos resultados para identificar toda la afectación que causa el SARS-CoV-2 o el COVID-19, incluso en pacientes asintomáticos. Estoy hablando de aquellos que están asintomáticos, pero tienen la prueba molecular positiva, pero todavía no hacen la sintomatología respiratoria. Y dentro de las conclusiones hay que mencionar que de todas las imágenes mencionadas, la que es más evidente es la imagen en vidrio deslustrado. ¿Ya? Bien, entonces, gracias totales. Terminamos, chicos. Terminamos. Gracias, doctora. Una consultita, doctora. Dime. He leído que hay signos radiológicos que son asociados a un proceso de recuperación en los pacientes COVID, como las bronquiectasias. ¿Es cierto? ¿Y cómo así sería? ¿Cómo se demostraría? ¿Cómo se mostraría? Mira, los pacientes con COVID, se les toma la radiografía y no hay signos de bronquiectasias.
No, mayormente no he visto, no, te sería franca, no he visto bronquiectasis en pacientes con COVID, no he visto. O sea que no es tan frecuente. A no ser que el paciente ya tenga su bronquiectasis, tenga una enfermedad de fondo, ¿no? Tiene bronquiectasis y estos se pueden activar. No es que el paciente está planchado, como decir, ¿no? Eh, si le ponen el tubo endotraqueal, prácticamente lo sedan, porque nadie aguanta un tubo endotraqueal. Y si no tiene tubo endotraqueal, le ponen el tubo, el tubo de traqueostomía, que es mucho mejor. Le hacen un orificio acá en la tráquea y le meten el tubito. Ese es mucho mejor porque el paciente está lúcido. En cambio, con el tubo endotraqueal, al paciente lo tienen planchado porque despierta, cuando pasa la anestesia, ¿qué pasa? Despierta y siente el dolor en la tráquea. A veces, acuérdense que el tubo endotraqueal tienen que fijarlo en la tráquea con un globito. Y a veces son tan mala gente el médico, a veces es malo con el paciente, el globito lo infla y usted ve en la tráquea el globo hinchado, el globo completo, parece que la tráquea va a reventar. Qué bárbaro. Por eso yo ahí siempre cuando yo veo eso informo, por favor, bajar la tensión del globo que sujeta al tubo, porque si no, en cualquier momento, imagínate, pobre paciente cuando despierte, si es que sale de ese cuadro, para algunos no salen, mueren. Si sale de ese cuadro, imagínate qué trauma le va a quedar en la tráquea. Pues al paciente hay que tratarlo como que si fuera nuestra familia, ¿no? Porque es un paciente con COVID, hay que tratarlo de lejitos, porque ponerle las cosas, no. Mira, en relación a tu pregunta, no he visto, a no ser que el paciente tenga de fondo y pueda reactivarse la bronquiectasia porque el paciente está completamente planchado y hay acúmulo de secreción, entonces ahí puede empeorar el cuadro. Bien, chicos, eh, creo que ahí está la respuesta. Bueno, gracias. Disculpen porque ya el doctor Amaro se molestó porque, acuérdense, miren cuánto ha durado esta pequeña charla, más de una hora. Bien, chicos, entonces cuídense bastante, nos estamos viendo. Buenas noches con todos ustedes y gracias por estar atentos en esta pequeña clase. Ojalá que les sea de provecho para ustedes. Gracias. Gracias totales, como dice. Bye bye. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Doctora, una consulta. Dime. ¿Cuáles son los contrastes usados en una tomografía computarizada en casos de tuberculosis? Sustancias yodadas. Todas son sustancias yodadas. En una tomografía son sustancias yodadas. En una bronquiectasis son sustancias yodadas. Yodo por vía endovenosa. Pero previo su control de creatinina, porque si no, si tiene la función renal mala, entonces no le inyectan yodo para la tomografía. ¿Ya? Bien, ahora sí me voy. Bye bye. Cuídense mucho. Voy a tomar un cafecito para el frío.